Mira, lo primero que vi es lo que ocurre cuando deciden ser opositores a Javier Milei, que es lo que deberían haber sido siempre. Pero también vi que el peso de la calle se empezó a sentir adentro del recinto, ¿no? Sería inexplicable pensar la moratoria jubilatoria, pensar el aumento a los jubilados, por más que sea pequeño, es un aumento, sin considerar la persistencia de esos jubilados y jubiladas todos los miércoles. Hubiese sido una lucha olvidada, hubiese sido un reclamo olvidado. Sí. Pasa lo mismo con el colectivo de la discapacidad. Nosotros venimos acompañándolos desde hace muchísimo tiempo, incluso en el gobierno anterior se movilizaron muchísimo y nunca perdieron la calle, la unidad de las familias, los profesionales que los acompañan y que tampoco cobran. Creo que lo que se vio es eso, es el reflejo de la persistencia de las luchas y que ya no pueden seguir negando esta situación. Pero si lo mirás, Daniel, al revés, vos te preguntás, sí, ¿y por qué esto no se hizo antes? ¿Y por qué lo hacen ahora cuando sienten que Javier y Karina Milei se les meten en las disputas de las provincias, las disputas electorales? Sí. Eso también nos muestra el riesgo que tiene de confiarnos en que ahora votaron esto y van a seguir insistiendo, ¿no? Creo que si perdemos la calle, si perdemos la presión y la fuerza de la movilización, está en riesgo de que esto vuelva atrás porque el presidente ya dijo que va a vetar, veremos qué hace. Dice que son todos kirchneristas y que es un intento de golpe kirchnerista. Sí. Me da hasta risa preguntártelo a vos. No, es que es como, pongámosle kirchnerista a todo, ¿no? Yo le pones K, viste, deben tener la letra K pegada en el teclado de tanto apretarla, sí. Pero es una cosa un poco ridícula porque creo que es evidente que son otras cosas las que jugaron. Hay sí. Elementos de las propias disputas dentro de las fuerzas de gobierno, hay elementos claros como esto que te decía, Javier Milei avanzando en las provincias donde pensaban los gobernadores que iban a tener acuerdos, pero si vos mirás el esquema en general, en ninguno la prioridad es el pueblo trabajador, en ninguno la prioridad son los jubilados. Claro. Están en un esquema de poder y en un tablero de poder donde creo que tenemos que seguir insistiendo mucho. Este jueves hay una marcha que convoca el Garrahan sí, y que se está transformando en muy importante. Del Congreso a Plaza de Mayo. Sí, 16:30, trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores de la empresa Seco, de la empresa sí. Georgalos, de distintos lugares están sumándose a esa convocatoria y creo que va a tener este sentido, ¿no? Demostrar que la situación es insostenible, que lo único que el gobierno tiene como ancla es el ancla salarial, no hay otra, todas las demás variables se le dispararon, todo lo que dijo que iba a pasar no sí. pasó, entonces es muy importante estar en la calle este jueves. ¿David ese? Sí, Miriam, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches. Te quería consultar después del rechazo, que vos y sectores de la izquierda dieron a la detención de Cristina Kirchner. Si no te digo en el corto plazo, pero en el mediano plazo hay alguna posibilidad de confluencia electoral con algunos sectores del peronismo, teniendo en cuenta que las agendas tampoco difieren tanto, ¿no? Finalmente. Mira, yo creo que la principal confluencia que tenemos que tener es ahora mismo en la calle. Y lamentablemente eso no viene ocurriendo. Lo vimos a la dirección de la CGT esta semana reunido con Kicillof ya pidiendo un lugar en las listas, cuando, como decía recién, el principal ancla que hay es el ancla salarial, donde los que están perdiendo son los trabajadores, donde se multiplican los despidos. Así que creo que el programa que tenemos es muy distinto. Nosotros cada vez que haya un ataque antidemocrático nos vamos a pronunciar. Por eso yo no dudé, creo que debo haber sido una de las primeras que salió a repudiar ese fallo proscriptivo, porque creo que todo avance antidemocrático, más indefectiblemente se vuelve contra el conjunto sí. del pueblo. Voy a seguir denunciándolo, voy a seguir denunciando que esas normas proscriptivas las puso el Fondo Monetario en la Argentina, pero no puedo dejar de denunciar al FMI, ¿no? Acá no hay salida sin romper con el FMI, sin desconocer la deuda que es ilegal, que es ilegítima, y eso lamentablemente solo la izquierda lo está planteando con esta claridad y con esta definición, y me parece que es lo que está viendo. Mira, ya le pasó a Alberto Fernández, querer decir que porque eran más o menos amigos de Georgieva, la podían pilotear, no pudieron pilotear nada. Perdieron las elecciones y ahora, bueno, este gobierno directamente es escandaloso. ¿Su último audio habló justamente de eso? Sí,
del endeudamiento, de la dependencia, de la imposibilidad de pagar. Perdón, David, No, sí. pero porque vos recién decías, bueno, solo la izquierda, ahí hay un mensaje fuerte, Cristina. Hay un mensaje fuerte, yo coincido. A mí me gustaría que se repase el debate presidencial, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo porque insistí mucho en el debate, éramos 5 candidatos, insistí mucho con el tema del FMI, era como que todos hablaban de otra cosa. Massa preguntaba por sí o por no, el otro decía no sé qué, Schiaretti hablaba del Fernet. Divertidísimo, pero nadie señalaba el problema central, que era que con el fondo no hay salida. Ahora Cristina Fernández de Kirchner lo toma, ella entiendo que habla más en el sentido de una renegociación de la deuda. Yo insisto que esta deuda es ilegal, es ilegítima. Mira, se podía investigar. Muy bien, y además es impagable, que eso creo que es lo que empieza a constatar la propia Cristina Fernández, que es impagable, porque incluso cuando Néstor Kirchner pagó al Fondo Monetario no llegaban a 10.000 millones de dólares. Claro, ahora es una suma que es exorbitante. Imposible. Entonces, o ponemos el problema en el lugar que está y vamos a un desconocimiento soberano de la deuda, porque nuestro país no tiene por qué pagar los negocios de Caputo primera versión, Caputo segunda versión, y con el gobierno de Macri, con el gobierno de Milei, porque es verdaderamente una estafa. Pero hoy, todo lo que vos estás viendo, ¿por qué no le quiere aumentar a los jubilados Javier Milei? Porque quiere pagarle al fondo. ¿Por qué está ajustando en discapacidad? Porque quiere pagarle al FMI. Entonces ubicamos el problema en el centro, que es el de la deuda, y de ahí empezamos a discutir cuál es el problema. Lamentablemente, cuando se discutió el acuerdo con el fondo, nosotros somos los que estamos en la calle, los que salimos a discutir, y me parece que hay que buscar la solidaridad en nuestros pueblos del mundo. El problema de la deuda no es solo un problema de Argentina, ha habido en otros países. Pero nosotros somos los más endeudados. Pero somos los más endeudados. O sea, deberíamos encabezar esa búsqueda de solidaridad para el rechazo, porque, mira, cuando ves las cifras de pobreza infantil, es para pagar la deuda. O sea, los pibes no comen en nuestro país porque ese dinero va a pagar la deuda. Es grave. Entonces me parece que ya no se puede seguir buscando la vuelta ni creyendo que sin enfrentar a los poderes fácticos vas a tener una salida. Digo también por lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Si no enfrentás los poderes fácticos de la Argentina, no hay salida, ya se vio. Se quiere hacer el balance que el gobierno de Alberto Fernández fracasó porque las mujeres reclamamos mucho, porque el colectivo de la diversidad. La verdad da vergüenza ese balance. A mí me da vergüenza solo de escucharlo. Fracasó porque con el fondo no hay salida. David. No, miren, recién hablábamos, Anabel Fernández Agasti hacía referencia a unas denuncias que van a hacer con el Gordo Dan. Yo quiero preguntar con algo en relación de lo que te dijo Ezequiel y respecto de eso. Digo, primero, si crees que es el momento de ponerle el límite y que el límite está en la justicia, esto de ir a denunciar, pasó con Paulón, el diputado Paulón, que presentó una denuncia. Digo, si uno ve el programa La Misa, hoy están todos denunciados, básicamente, o la gran mayoría. Y si ese cordón democrático que parece que empieza a surgir con las denuncias en la justicia, existe en la política, por lo menos en el Congreso. Si se puede armar una especie de cordón democrático, no sé, póngale el nombre que más le gusta, pero digo, a la hora de defender los vetos, porque algo que pasó desapercibido esta semana en el Senado, fue que el Senado le dio media sanción al rechazo del veto a Bahía Blanca. Digo, con lo cual, el Senado lo que le dijo es, los fondos para Bahía Blanca tienen que estar, que Milei lo había vetado. Y bueno, ahora en diputados hay que ver, necesitan 172, creo. Bueno, si ese cordón se puede armar. Debería existir, pero no existe. Mira, mi compañero Matías Aufieri perdió la visión de un ojo en febrero del año pasado. Ojalá hubiésemos tenido toda esa solidaridad y todo ese apoyo. El mismo apoyo que yo brindo, a mí me hubiese gustado que exista en un caso así. Pablo Grillo, hace unos meses, si la justicia hubiese actuado cuando fue el caso de Matías, tal vez lo de Pablo Grillo no ocurría. Es decir, yo estoy de acuerdo con hacer las denuncias. Nosotros hemos hecho las denuncias cuando Javier Milei dice los voy a perseguir, cuando Esper dice que pide para Del Caño y para mí cárcel o bala, y le preguntaron, ¿qué quiere decir con bala? Y dijo bala de verdad. Es decir, no hay duda que es lo que están pidiendo, pero el Poder Judicial es uno de los grandes responsables de que Javier Milei haya llegado hasta este lugar, ¿no? Lo del Gordo Dan y demás me parece gravísimo, porque en el 55, cuando salieron los aviones, fue contra el pueblo para bombardear Plaza de Mayo, porque cuando salieron bajo el gobierno de Onganía, los bastones fue para pegarle a las y los docentes universitarios, a las luchas populares, a los trabajadores, porque cuando salieron en la dictadura, los tanques, esos con los que él juega,
con los camiones Mercedes-Benz, con los Falcon que se usaban porque tenían muy grande el baúl y servían, las empresas los ofrecían para la colaboración. Los amigos de Victoria Villarroel eran esos, y salieron también contra el pueblo trabajador. Por eso el 60% de los desaparecidos son trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Yo siempre he luchado y siempre hemos dado todas las peleas en defensa de las libertades democráticas y las vamos a seguir dando. Me parece totalmente repudiable lo del Gordo Dan, pero después veo que hay como, viste, sommeliers, se fijan a ver qué repudio, qué no repudio, a veces Villarroel les parece bárbara, es amiga de todos esos genocidas. Villarroel hablando de, te escuchaba vos hablando de los viajes, Villarroel hablando de corrupción, sus aliados, los genocidas, fueron no solo una dictadura feroz, sangrienta, que se apropió bebés, fueron muy corruptos, se quedaban con los bienes de los detenidos desaparecidos, bajo picana, les hacían firmar las escrituras para quedarse con los bienes. De hecho hay una causa que se llama bienes en la justicia, que son de todo lo que se robó esta gente. Entonces, viste, no podemos tener tan poca memoria y que acá todo el mundo se recicla. Debería existir un freno, así como nosotros salimos a la calle, fuimos a la movilización para rechazarle el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Claro que debería existir y debería haber una movida muy, muy grande cada vez que hay un ataque de esto. Yo te digo sinceramente, David, vos conocés cómo funciona y más bien ahí se juegan otras cosas, todos la tienen re clara, ¿viste? Pero bueno, gobierna Milei, o sea que tan clara no, parece que no, las avivadas de levantar a uno para hundir al otro muy bien no le salen, me parece, no sé. Yo creo que si perdemos el eje de que la clave es enfrentar al poder económico, que la clave es estar en la calle, que hay que coordinar las luchas y que lo que se necesita es que la CGT rompa esa pasividad, necesitamos un plan de lucha, un paro general. Creo que perdemos de nuevo la brújula, pero el momento, además, no puede ser mejor para salir a pelear, porque el gobierno está muy debilitado. Se vio que está muy debilitado, porque no es solamente lo que pasó en el Senado. JP Morgan, o sea, la recibió, los cachetazos le vinieron de todos lados. Bueno, ya no hay excusas para no salir a pelear. Miriam, te pregunto cortito porque nos quedamos sin tiempo, pero estaba viendo el teléfono, perdón, porque Adorni tuitea en paralelo a que vos decís todo esto, y quería mencionar el informe de JP Morgan, el off de Caputo que menciona Fantino en la semana respecto de lo que va a pasar con la economía, bueno, pero Adorni hace unas horas dice, la gente sigue creyendo en lo que eligió en la última elección presidencial, la mayoría de los argentinos quieren menos gasto público, es decir, de cara al proceso electoral, porque este año se elige también legislativa, bueno, esta es la versión del gobierno. Esa es la versión del gobierno y la vamos a discutir muy fuerte. Nosotros también, ahora que estaban hablando del cierre de listas, vamos a presentar nuestras candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Nicolás del Caño, la tercera sección electoral, Romina, la primera sección electoral. Luchadores y luchadoras que los aspiraron todo este tiempo. Y yo creo que la oposición política a Milei tiene que salir de la resistencia a Milei. Nadie que no estuvo en este año y medio, que no se arrugó la camisita, que venga ahora a decir, bueno, yo me voy a enfrentar a Milei. Me parece que hay que pelear y hay que pelear muy duro ese balance, porque la gran sangría de nuestro país es la deuda externa, entonces si perdemos de vista eso, me parece que nos equivocamos. Miriam, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia